El sonido de su voz resonó en el salón, clara y deliberadamente proyectada hacia el auricular, como si el sillón que yo ocupaba frente a él estuviera vacío, como si yo fuera un mueble antiguo y olvidado, parte del decorado de su vida nueva. Sí, para la próxima semana. Perfecto. La habitación con baño incorporado, por favor, que esté lista. Colgó. Giró su silla lentamente y me miró. Una sonrisa pequeña, calculada, que no encajaba con el niño que había criado durante 31 años. El niño que sostenía mis manos para cruzar la calle en San Sebastián. Mamá, ya está todo arreglado. Es una residencia de adultos muy bien valorada en las afueras de Vitoria. No hay por qué complicar las cosas. En ese instante, el aire de la casa, su casa, se volvió más denso que el plomo. Mi corazón, ese músculo cansado que había perdonado, justificado y aguantado durante décadas, alcanzó su límite. No me preguntó por qué había dejado mi trabajo. No preguntó si estaba enferma. Ni siquiera preguntó si quería estar cerca de ellos. Todo lo que vio fue una mujer de 59 años cuyo sueldo se había esfumado. Y antes de que pueda continuar, quiero que me escriban en los comentarios desde qué rincón de España o Latinoamérica me escuchan. Y que ese botón de me gusta sea testigo de que están del lado de la verdad. Porque esta noche van a entender cómo la persona más cercana se convierte en un extraño y cómo la dignidad regresa cuando dejas de pagar el precio del amor con tu salud y tus años. Mi nombre es Alasne, y no soy una mujer consentida. Mi vida ha sido una cadena de trabajo, miedo y silencios largos. 31 años poniendo a Oyer antes que a mí. Siempre pensé, mañana lo entenderá, mañana dará las gracias, mañana esta casa será el hogar de todos. Pero ese mañana nunca llegó. Solo llegaban nuevas peticiones, nuevas facturas y una nueva culpa que colgaban de mi cuello para mantenerme trabajando. Ese día, volví a casa exhausta. Mis pasos pesaban, mis hombros ardían por una bolsa que no era tan grande. Había dejado mi empleo después de 17 años. No fue una decisión fácil, pero mi cuerpo ya no respondía. Creí, ingenuamente, que regresar al hogar de mi hijo significaría un pequeño respiro. Dormir sin despertador. Beber una tila en silencio. Sentir que era una madre, no un salario. Nerea, la esposa de Oyer, abrió la puerta. Una sonrisa delgada en los labios, pero los ojos eran un muro de piedra vasca. Detrás, en el sofá del salón, estaba su madre, Lide. No era una visita. Lide nunca visitaba. Lide inspeccionaba, evaluaba, sentenciaba. Oyer estaba de pie junto a la mesa del comedor, consultando su reloj. Mi entrada interrumpía su rutina. «Buenas tardes», dije en voz baja. «Buenas», contestó Lide. «Pasa». Esa palabra, pasa, en su boca siempre significaba siéntate en tu rincón y no causes molestias. Dejé mi bolso a un lado y me senté. Intenté empezar por el principio. Oyer, hoy he dejado el trabajo con la señora Irache. Después de tantos años, mi cuerpo... No me dejó terminar. Su expresión cambió de golpe. ¿Lo has dejado? ¿Estás de broma? Su voz estalló, cortante. Intenté explicarme. Si me escuchas primero, me interrumpió con un gesto brusco de la mano. Mamá, ese era tu principal ingreso. Era un sueldo excelente. ¿Cómo lo dejas así de repente? Nerea arqueó una ceja. Su tono tenía el desdén perfectamente disimulado. Seamos realistas, Alasne. Aquí tenemos compromisos. Lide se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto ganabas al mes? La miré atónita. La pregunta no era ¿estás bien?, sino ¿cuál era tu cifra? Oyer respondió por mí, rápido. Era una cantidad importante. Y ahora, de la nada, decides descansar. Muy bien. Y nosotros aquí. Sentí la primera bofetada. No fue física. Fue el significado de la palabra nosotros. Su nosotros no me incluía. Mi decisión sobre mi cuerpo no era mía. Mi descanso no se contemplaba. Yo era una empleada en su casa. He vuelto, dije.
tratando de mantener la firmeza. Porque dijeron que Nerea pensaba en quedarse embarazada pronto. Pensé que podría ayudar, estar aquí para lo que necesitaran. No es malo que una madre apoye a su hijo. Nerea soltó una risa breve. Un embarazo no es un proyecto sentimental. Necesita planificación y cuidados especializados. Lide añadió, como dictando una lección. Y, siendo sincera, los cuidados posparto tienen un protocolo. No todo el mundo sabe. Nosotros contrataremos una enfermera postnatal y una niñera cualificada. Entonces, si tenéis todo organizado, dije. Me alegro. No me entrometeré. Lide alzó una mano, como poniendo un punto final. Pero, claro, tú te harás cargo de los gastos. Eres la abuela. Es tu responsabilidad. Se me heló la lengua. Miré a Oyer, buscando una palabra de defensa, de oposición, algo. Pero no protestó. Al contrario, se sumó. Exacto, mamá. No tenías que dejar el trabajo en primer lugar. Nuestros gastos van a multiplicarse y contábamos contigo. ¿Contabais conmigo? ¿O con mi cuenta bancaria? Pregunté, con una voz más baja pero clara. Tengo 59 años. Estoy cansada. He decidido jubilarme. Nerea soltó otra risa seca. ¿Jubilarte? ¿De qué? ¿Tienes una pensión? ¿Tienes un plan? Sus palabras eran como piedras en mi pecho. Y lo más doloroso era saber por qué. Podría haber tenido ahorros. Pero ellos siempre decían, guarda el dinero para la casa, ayuda con la hipoteca, ayúdanos a asentarnos. Y yo lo creía. Decía, la casa de mi hijo es mi casa. Lide movió la cabeza con desaprobación. Y además, ¿quién te dijo que les compraras una casa y la pusieras a su nombre? Fue una decisión poco calculada. Mi corazón tembló de rabia. ¿Cómo mi generosidad se convertía en un delito? ¿Cómo mi único error, la confianza, se transformaba en el cuchillo con el que me apuñalaban? Oyer intentó mostrarse razonable. Mamá, no queremos disgustarte. Pero Nerea está bajo presión y tú la aumentas. Es el momento en que más necesitamos dinero y tú, con salud, podrías trabajar 20 años más sin problema. 20 años más. Mi vida era una mercancía con fecha de caducidad ampliable. En ese momento, vi mi vida desde la distancia. Años trabajando, privándome de todo, disculpándome por cualquier pequeño deseo propio. Lo importante es Oyer. Y el resultado era que mi propio hijo me decía que trabajara 20 años más. Levanté la cabeza. Mi decisión está tomada. El tono de Lide cambió de repente. Se volvió suave como la seda. Pero yo conocía esa seda. Ocultaba una soga. Bueno, como insistes, seamos prácticos. La casa no tiene una habitación extra para ti. No podemos tenerte aquí indefinidamente. Nerea asintió rápidamente. Es verdad, la casa es pequeña. Pequeña. La casa por la que yo había pagado cada letra con el sudor de mi espalda. Pero mi nombre no figuraba en la escritura. Yo creía que el nombre no importaba, que el amor bastaba. Ese día entendí que el papel es la verdad cuando el amor muere. Lide prosiguió. Tengo una solución excelente. Conozco a una familia adinerada en Zaragoza que busca un asistente residente. Sueldo bueno, alojamiento y comida incluidos. Y tú tienes experiencia. Nerea sonrió. Es una idea perfecta. Así, en lugar de estar sin hacer nada, nos ayudas. Entendí el mensaje. No merecía descansar. Merecía un nuevo trabajo. No, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. No voy a volver a trabajar para nadie. El rostro de Lide se alteró. Entonces, hay una residencia cerca con un programa de trabajo a cambio de alojamiento. ¿Podrías trabajar en la cocina o la limpieza y vivir allí? Nerea añadió con frialdad. Perfecto, así no tenemos que cargar con tus gastos. Los escuchaba y sentía que estaba viendo una obra de teatro. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo se podía lanzar a una madre a limpiar los pasillos de una residencia como si fuera una extraña? Me giré hacia Oyer. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Él no me miró a los ojos. Habló como si leyera un guión preparado. Mamá,
Siempre has dicho que querías independencia. Esto es independencia. Trabajas, vives y no hay problemas entre nosotros. Luego sacó su teléfono y marcó un número. El mismo número que había marcado al principio de todo. Me levanté. Oyer, para. Alzó la vista por fin. ¿Por qué? Estoy solucionando el problema. El problema no es el sitio, dije, sintiendo que algo estallaba dentro de mí. El problema es que ahora ves a tu madre como un problema. ¡Me diste tu vida!, grité con la voz quebrada pero sincera. Me desgasté por ti. Tadé esta casa y me decía a mí misma que, cuando flaqueara, tú serías mi apoyo. Y hoy, lo primero que haces al dejar mi trabajo es deshacerte de mí como de un estorbo. Por un segundo, vi un destello de culpa en sus ojos. Luego desapareció, reemplazado por una ira fría. Empujó mi bolso con el pie. Cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el silencio del salón. «Todo esto fue tu elección», gritó. «Tú arruinaste mi vida. Si no hubieras dejado a mi padre, habríamos sido ricos. Tú eres la causa de nuestra pobreza. Me debes una vida». Su última frase fue como un cuchillo helado. «Me debes una vida». Me quedé inmóvil, no por el dolor de las palabras, sino por la injusticia absoluta que contenían. No sabía por qué había dejado a su padre. No sabía que mis decisiones se tomaban entre lágrimas y en soledad, pero hoy las usaba como arma para justificar su crueldad. Miré a Lide y a Nerea. En sus rostros había un alivio sutil, como si hubieran ganado una batalla. Déjalo que lo diga. Déjala que oiga la verdad. Recogí mi bolso con calma. No grité. No maldije. Muy bien, dije con una voz que, por primera vez, no temblaba. Si soy una carga, me voy. Hoy mismo. Lide se adelantó rápido, agarrando mi brazo. No puedes irte. Eres su madre. ¿Qué dirá la gente? Sonreí. Una sonrisa sin alegría. Lo vergonzoso no es lo que diga la gente. Lo vergonzoso es que echéis a vuestra madre de casa. Nerea alzó la voz. Estás evadiendo tu responsabilidad. Él es tu hijo. Mi hijo es un hombre adulto, respondí. Y mi responsabilidad como madre no es ser un cajero automático de por vida. Oyer dio un paso hacia mí. Su voz era baja pero venenosa. Vete, pero no vuelvas el día que necesites algo. Lo miré durante un largo instante. Quería decirle 1000 cosas. Quería recordarle noches largas, enfermedades, miedos, escuelas, matrículas, préstamos. Pero entendí que las palabras no compran respeto. El respeto se toma cuando dejas de suplicar. Abrí la puerta y salí. No me volví. En el ascensor, mis manos temblaban. No de miedo, sino de la conmoción de la traición. Afuera, la noche empezaba a enfriar la ciudad de Logroño. Una ciudad que de repente se sentía enorme para una mujer que acababa de salir de la casa que creía suya. Subí a un taxi. Lléveme al hotel más cercano que sea decente, dije. En el asiento trasero abrí mi bolso. Y ahí estaba, el sobre elegante, cerrado con lacre, que llevaba desde la mañana. Llevaba el nombre de un bufete de abogados. La señora Irache me lo había dado. Ábrelo cuando estés lista, me dijo. Yo quería llegar a casa primero. Hablar con mi hijo primero. Sentir que no estaba sola. Ahora estaba sola. Llegué al hotel. Una habitación sencilla, sin lujos. Me senté al borde de la cama, el sobre en las manos. Antes de abrirlo, recordé una lección que muchos aprendemos demasiado tarde. Nunca pongas tus propiedades a nombre de otro, aunque sea tu hijo. No compres amor con títulos de propiedad. Las buenas intenciones no te protegen en un tribunal. Finalmente abrí el sobre. Leí la primera línea y sentí que mi corazón se detenía. No era una carta de agradecimiento. No era una indemnización por fin de servicio. Eran palabras jurídicas, claras y frías. Era una puerta nueva que se abría en mi vida. Tomé el teléfono inmediatamente y marqué el número al pie de la página. Una voz de mujer, serena, respondió. Buenas noches, Bufete Elizondo. ¿En qué puedo ayudarla?
Mi nombre es... La voz me fallaba. Ella me interrumpió con suavidad. Usted es la señora que trabajaba para la señora Irache. La estábamos esperando. ¿Se encuentra en un lugar seguro ahora? Un lugar seguro. La frase resonó en mí. Sí, dije. Finalmente, sí. Entonces, escúcheme con atención, dijo la voz. Hay trámites que debemos completar esta misma noche, porque si la noticia de la transferencia de propiedad llega a otra parte antes de la firma definitiva, podría causarle graves problemas. La sangre se heló en mis venas. ¿A otra parte? A cualquier persona cercana a usted que pudiera intentar interferir, dijo con calma. Y según el expediente, usted es ahora la titular plena del derecho, pero debemos actuar con rapidez. En ese momento entendí algo. La casa de la que me habían echado horas antes podía convertirse en el menor de sus problemas, porque ellos no sabían lo que contenía este sobre. No sabían que ya no era la mujer que temía a la palabra vergüenza o qué dirán. Colgué el teléfono y me quedé mirando la hoja en mis manos, mientras escuchaba en mi cabeza la voz de Oyer. Me debes una vida. Esbocé una sonrisa pequeña, por primera vez en años. No era una sonrisa de felicidad. Era la sonrisa de una decisión tomada. Porque me di cuenta de algo aterrador y hermoso al mismo tiempo. Ellos me echaron creyendo que salía con las manos vacías. Pero la verdad era que salía con la llave de mi nueva vida. Y en el próximo capítulo, ellos descubrirían por qué no se subestima a una madre que ha dejado de callar. No dormí más que unos minutos entrecortados esa noche. No por miedo, sino porque mi mente repasaba cada palabra de Oyer, cada mirada de Nerea, cada sonrisa fría de Lide. Una frase martilleaba dentro de mí. Eres una carga. Y luego venía la segunda frase, la de la abogada, a romperla. No vuelvas a casa de tu hijo. No le digas a nadie. Lo que firmes esta noche lo cambiará todo. Con el primer rayo del alba, ya estaba sentada al borde de la cama del hotel. Un vaso de agua en las manos. El expediente frente a mí. No se trataba solo de dinero. Era un reconocimiento oficial de una serie humana con la que viví años, que vio mi cansancio, que vio cómo me humillaba por los demás y que decidió dejarme algo que nadie podría arrebatarme con palabras o presión. A las 9 en punto, llamaron a la puerta. La mujer que entró en mi habitación del hotel no superaba los 45 años. Vestía un traje pantalón color gris perla, y su pelo castaño estaba recogido en un moño bajo. Llevaba una carpeta de cuero bajo el brazo. No era la imagen de abogada televisiva, era serenidad hecha persona. Aladne Goicoechea, soy Maite Elizondo, dijo estrechando mi mano con una presión firme y breve. Su mirada, de un verde claro y directo, me escudriñó un instante. Antes de que firmemos nada, tengo una pregunta crucial. Asentí, invitándola a continuar. ¿Cree que su hijo, su nuera o la madre de ella intentarán apoderarse de esto o interferir si se enteran? Su tono era neutro, profesional. Una risa amarga se me escapó. Si se enteran, intentarán devorarme viva. Ella no sonrió. Solo asintió, como si mi respuesta confirmara lo que ya sabía. Entonces construiremos todo sobre la base de la protección jurídica absoluta. En casos como estos, la gente no ataca por odio, ataca porque cree que puede, porque cree que usted es débil. Abrió su carpeta y comenzó a desplegar documentos. Hablaba con una calma hipnótica. Hay activos financieros aquí, cuentas bancarias, transferencias notariales y una cláusula vital. Todo está a su nombre exclusivo. No habrá poderes notariales para nadie. No se añadirá ningún nombre. No habrá promesas verbales. Todo es papel y tinta. Sus palabras eran como levantar un muro de acero alrededor de lo que quedaba de mi vida. Fui firmando hoja tras hoja. No sentí el peso de la responsabilidad, sino una ligereza desconocida. Era como respirar por primera vez tras años bajo el agua. Tras la última firma, Maite cerró la carpeta. «¡Excelente!»,
Ahora el segundo paso. Un lugar seguro. Un hogar nuevo. No para exhibir, sino para la tranquilidad. Y la tranquilidad es parte de la cura. ¿Y la casa de Oller? Pregunté, la voz un poco ronca. La casa que yo pagué, que está a su nombre. El rostro de Maite se volvió aún más serio. Ese es un asunto separado, y lo abordaremos paso a paso. Lo importante ahora es no darles la oportunidad de acusarla de amenazas o chantaje. Usted se moverá con la ley, con calma y con dignidad. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Alarne, hay algo que debe prepararse. La gente que está acostumbrada a tomar de usted se enfurecerá de verdad cuando usted deje de dar. No se sorprenda. Sus palabras eran un presagio, y no tardó en cumplirse. A las 2 horas, mientras estaba en un taxi rumbo a su bufete para completar más trámites, mi teléfono vibró. Era Oller. No contesté. Volvió a sonar. Una tercera vez. Luego llegó un mensaje. ¿Dónde estás? No montes un número. Vuelve y lo hablamos. Lo leí con una frialdad que me asombró. Ya no quería hablarlo. Había pasado 31 años hablándolo. El resultado había sido mi bolso en el suelo y una llamada a una residencia. Silencié el teléfono. Ese pequeño gesto fue mi primera declaración de independencia real. En el bufete, todo fue eficiencia y papel sellado. Al salir, me senté en el café tranquilo de otro hotel, solo para pensar. ¿Qué quería? ¿Una mansión? No. Quería un espacio limpio, silencioso, lejos de los susurros de «¿qué dirán?» y «es una desagradecida». En ese momento, una notificación del banco apareció en mi pantalla. No era una promesa, era un hecho. Una transferencia sustancial, procedente del fideicomiso establecido por Irache, había aterrizado en mi cuenta, a mi nombre exclusivo. No sentí la euforia de una vencedora. Sentí el alivio profundo de una náufraga que por fin pone un pie en tierra firme. 2 días después, contacté con una agencia inmobiliaria. No busqué los barrios de moda de los que se habla en las tertulias. Busqué un lugar en las afueras de Vitoria, cerca de donde crecí. Calles arboladas, seguridad discreta, un portero que no abriría la puerta a cualquiera con mi apellido. La asesora se llamaba Jun. Era joven, con una sonrisa sincera y más inclinada a escuchar que a vender. «Usted busca un hogar para descansar», dijo tras oírme. «Para la paz y la seguridad», corregí. «Entonces no necesitamos excesos. Necesitamos un lugar que sea digno de usted». La frase me conmovió. No dijo «digno de su nivel económico», dijo «digno de usted». La casa que me mostró era un ático dúplex en un edificio pequeño. La luz del norte de España entraba a raudales por los ventanales. Había una pequeña terraza con espacio para una mesa y una maceta. Nada gritaba riqueza. Todo susurraba calma. Me imaginé allí, sin gritos, sin demandas, sin rendir cuentas. «Esta es», le dije a Jun. Firmé la oferta ese mismo día. No por despecho, sino porque era la primera vez en mi vida que compraba algo solo y exclusivamente para mí. La paz, sin embargo, es un bien frágil cuando hay depredadores sueltos. A la mañana siguiente, al salir del hotel, los encontré plantados como estatuas de la ira en el vestíbulo. Oller, Nerea y Lide. ¿Cómo me habían encontrado? Supongo que el orgullo herido de Oller es un detective eficaz. Lide se abalanzó, con su máscara de preocupación maternal perfectamente ajustada. «Aladne, nena, no nos hagas esto en público. Vamos dentro a hablar». «No tengo nada de qué hablar», dije, manteniendo la voz baja. Nerea intervino, los labios apretados. «Estás intentando destruirnos». «Estoy protegiéndome», repliqué. Oller intentó cambiar el tono, forzando una suavidad que sonaba falsa. «Ama, ha sido un malentendido. Vuelve a casa». Nerea estaba nerviosa y Lide habló sin pensar. «Pero tú eres mi madre, al final». Al final. Esa coletilla que siempre llegaba después de cada herida, como un borrador mágico. «Ser tu madre no significa que deba ser tu víctima», le espeté. Lide, perdiendo la farsa, alzó la voz. «Basta ya de tonterías. Dinos, ¿a dónde vas a ir?
¿A vivir de hoteles de por vida? Una sonrisa pequeña se dibujó en mis labios. Tengo mis planes. La mirada de Oyer se volvió aguda, desconfiada. Ama, ¿tienes dinero guardado? ¿Qué está pasando aquí? Ahí estaba, el núcleo de todo. Su preocupación no era por mí, era por el recurso. Eso no es asunto tuyo, dije con una tranquilidad que lo enfureció. Su máscara se resquebrajó. Claro que es asunto mío, soy tu hijo, todo lo tuyo me importa. Entonces dije la frase que debía haber dicho hace 30 años. No, nada de lo mío te importa. Eres un hombre adulto y yo no soy una cuenta bancaria. Lide intentó interponerse. Escucha, si tienes recursos, es normal que ayudes. Su mujer está embarazada. No uses un embarazo futuro como moneda de chantaje. Corté, con una firmeza que la hizo retroceder. No me compro con culpas. Fue entonces cuando Oyer dio un paso adelante y su mano se lanzó hacia mi bolso. No sé si para arrebatármelo, para impedir que me fuera o para registrarlo. Pero fue la gota que colmó el vaso. Di un paso atrás y por primera vez alcé la voz en un espacio público. «¡No me toques!». Varias personas en el vestíbulo se volvieron. La cara de Oyer se encendió de vergüenza y rabia. «Ama, no me avergüences», susurró con ferocidad. «Tú te avergonzaste a ti mismo», dije, clavándole la mirada. «Cuando llamaste a una residencia delante de mí, tú empezaste esto». Giré sobre mis talones, salí a la calle y me metí en un taxi que esperaba. Por el retrovisor, los vi quedarse allí. Lide levantando su teléfono para fotografiar la matrícula. Nerea cuchicheando algo al oído de Oyer con urgencia. Supe, con una certeza total, que no se rendirían. Solo cambiarían de táctica. Esa noche, mientras cenaba sola en la habitación, sonó mi teléfono. Un número desconocido. «¿Bueno? Buenas noches. ¿Hablo con la señora Goicoechea?» Una voz de hombre, impersonales. «Sí, ¿de parte de quién?» «De la Gestoría Inmobiliaria del Norte. Tenemos una pequeña consulta sobre una operación de compra realizada a su nombre. Necesitaríamos confirmar el origen de los fondos de la transferencia». El aire se me heló en los pulmones. ¿El origen? ¿Por qué? Es un procedimiento rutinario, pero hemos recibido una llamada anónima sugiriendo que la operación podría ser fraudulenta, que usted trabaja como empleada del hogar y estaría usando dinero ajeno. La llamada anónima. No hacía falta ser un genio. Respiré hondo. «Señor, envíenme esa solicitud por escrito al correo oficial. Mi abogada les responderá. Y, por favor, registren el número de esa llamada anónima y guarden cualquier grabación. Denunciar una operación legítima es un delito de denuncia falsa y podría constituir acoso». Hubo un silencio al otro lado. Luego, «Entendido. Disculpe las molestias». Colgué. Mis manos no temblaban. Al contrario, una calma fría, estratégica, se apoderó de mí. Habían cambiado el campo de batalla, de la culpa y la familia a la difamación y el descrédito. Le escribí a Maite. «Han empezado. Llamada anónima a la inmobiliaria cuestionando mi compra». Su respuesta llegó en segundos. «Lo esperaba. A partir de ahora documentamos todo, porque están a punto de cometer un error grave». Un error grave. Esas palabras, en boca de Maite, sonaban a sentencia, pero Oyer no se detendría con una llamada. Necesitaba un golpe más fuerte, un arma que me aislara socialmente y le diera la razón moral. La bomba estalló al día siguiente. Yune, la asesora inmobiliaria, me envió un mensaje titubeante. «Señora Alazne, perdone si la molesto. He visto un vídeo que está circulando. Habla de usted». El enlace llevaba a una plataforma de vídeos, y ahí estaba él. Oyer, sentado en lo que parecía su salón, la cámara temblorosa. Su rostro era una máscara de dolor estudiado, los ojos ligeramente enrojecidos. El título del vídeo era un puñal. «Mi madre me abandonó por dinero». Hablaba con voz quebrada, mirando a la cámara como si fuera un niño perdido. «No quiero su dinero. Solo quiero a mi ama. Ha cambiado. Se ha vuelto fría. Nos dejó y ahora vive otra vida.
con lujos, mientras yo estoy destrozado. Luego, empezó el juego sucio de las medias verdades. Mi ama trabajaba para gente rica, siempre ausente. Dice que está cansada. ¿Y nosotros? ¿Qué somos? Los comentarios eran un pozo de serpientes. ¡Qué vergüenza de madre! Algo habrá hecho el hijo. Seguro que hay un hombre detrás. O dinero sucio. La gente creía la historia triste antes de cuestionar los hechos. Cerré la aplicación. No lloré. Esta vez no. Sentí una ira clara y fría. Su plan no era recuperarme. Era convertirme en el monstruo de su obra de teatro para ganar compasión y quizás donaciones. Maite me llamó. No reaccione. No responda en el vídeo. No le insulte. Nosotros nos movemos por dos vías, legal y mediática, pero con inteligencia. ¿Inteligencia cómo? Dejando que se exponga, que diga más. Cuanto más hable, más contradicciones surgirán. Y entonces nosotros soltaremos la verdad, no su versión, sino la evidencia. Siguiendo su estrategia, actuamos. Primero, recopilamos todo. Capturas de pantalla, fechas, el vídeo original, los comentarios difamatorios. Segundo, enviamos una notificación extrajudicial a la plataforma exigiendo la retirada del contenido por difamación. Tercero, presentamos una denuncia formal ante la Guardia Civil, en la Brigada de Delitos Telemáticos, por acoso, calumnias e injurias. La ley, me dijo Maite, no ama el ruido, ama el papel. Y yo, por fin, tenía todo el papel de mi parte. Pero Oyer, intoxicado por la atención y los ánimos de desconocidos, subió la apuesta. Empezó a hacer emisiones en directo. Lloraba mejor cada día. Insinuaba que yo tenía nuevos amigos poderosos, que había secretos oscuros. Hasta que una noche, en pleno directo, alguien le preguntó en los comentarios: ¿y por qué tu madre tiene dinero ahora? Él miró a la cámara y soltó la bomba. Porque la señora para la que trabajaba murió, y a saber qué hizo firmó mi ama para quedarse con lo suyo. Esa fue la línea que cruzó. No solo me difamaba a mí, sino que manchaba la memoria y los deseos expresos de Irache. Maite me llamó esa misma noche. Su voz era como el filo de un cuchillo perfectamente afilado. Es hora. Mañana. Usted va a contar su historia. Una sola vez. No para desacreditar a él, sino para dejar los hechos sobre la mesa, sin lágrimas, sin gritos, con la frialdad de un notario. El miedo me recorrió. Hablar ante una cámara, exponerme, era todo lo contrario a mi vida de sombras. Pero entonces vi en mi mente la imagen de Oyer llamando a la residencia, la frialdad en los ojos de Nerea, la sonrisa de Lide. No, ya no tenía miedo. Al día siguiente, con la ayuda de una técnica de sonido que Maite contrató, me senté frente a una cámara sencilla, sin maquillaje, con un jersey sencillo. Respiré hondo y empecé a hablar, mirando al objetivo como si fuera a los ojos de una persona justa. No estoy aquí para insultar a nadie. Estoy aquí para poner las cosas en su sitio. Y cualquier persona tiene derecho a defenderse cuando es públicamente acusada. Hice una pausa. Sí, corté el apoyo económico a mi hijo Oyer. Pero Oyer no se queja porque yo sea cruel. Se queja porque dejé de ser su cajero automático. Luego mostré la primera prueba en pantalla, el mensaje del IDE donde especificaba, punto por punto, los gastos de la futura niñera y enfermera que yo debía asumir. Después, puse la grabación de audio, legalmente obtenida, de Oyer llamando a la residencia para preguntar por plazas disponibles para una persona mayor autoválida, con opción a trabajar en limpieza. La red se estremeció. Los comentarios en mi directo comenzaron a cambiar. Eso es manipulación. ¿Cómo llama una residencia así? Entonces llegó la pregunta inevitable. ¿Y de dónde sale su dinero ahora? Ahí mostré la única página del documento notarial de Irache, con los sellos oficiales y mi nombre, ocultando los datos sensibles. Trabajé 17 años para una mujer extraordinaria que me trató con dignidad. A su fallecimiento, y según su voluntad expresada ante notario, me dejó una herencia, legal, limpia y documentada.
El directo de Oyer, que debía estar vigilándome, explotó. Su usuario escribió en mis comentarios: «Es todo mentira. Ella nunca me quiso. Ni siquiera es mi madre real». La frase quedó ahí, colgando, venenosa. Los espectadores se quedaron en shock. Yo miré fijamente a la cámara, con una tristeza que ya no me dolía, porque la había convertido en fuerza. «Oyer», dije lentamente, «quieres la verdad pura, ¿verdad? Pues aquí está». Respiré. «La verdad es que yo te elegí». El chat se detuvo. «Te elegí cuando eras un niño de 4 años, enfermo, en un centro de acogida de Pamplona. Te adopté. Te crié como mi hijo de sangre. Nunca te lo dije, porque quería que te sintieras amado sin condiciones, sin deudas. Pero ya que has convertido mi vida en un espectáculo, lo digo con respeto. Nunca estuviste solo. Fuiste salvado por un amor que hoy usas como arma». En pantalla, mostré el documento de adopción, con los números personales ocultos, pero con nuestros nombres y el sello del juzgado bien visibles. El silencio digital fue atronador. Luego, el chat estalló, pero esta vez de indignación hacia él. «¿Cómo puede hacer eso? Es su madre de verdad, la que lo recogió. ¡Qué vileza!». No sentí victoria. Sentí el vacío enorme de una verdad que había cargado sola durante décadas y que ahora flotaba en la red, expuesta y vulnerable. «No pido que odien a mi hijo», concluí, con la voz firme. «Pido que entiendan que usar la culpa como moneda es robarle la vida a una madre. Yo perdonaré dentro de mí para no vivir con amargura, pero no permitiré que nadie repita la injusticia». Cerré la emisión. Al otro lado de la pantalla acababa de comenzar la verdadera guerra. Y yo, Alazne, la mujer que pasó la vida escondiéndose, estaba ahora en el centro del huracán, con una abogada implacable a mi lado y por primera vez con la verdad completa de mi parte. El error grave de Oyer estaba a punto de cobrarse un precio muy alto. El silencio que siguió al cierre de mi emisión fue el más revelador de mi vida. No era el silencio del vacío, sino el de una verdad pesada que acababa de aterrizar en medio de la plaza pública digital. Mi teléfono, por primera vez en días, no estalló. Estaba en modo silencio, pero sentí su quietud. Maite me llamó media hora después. Su voz tenía un tono de satisfacción profesional, contenida. «Ha funcionado. El contraste entre su exposición medida y su reacción emocional bruta ha sido evidente. La plataforma ya ha retirado su vídeo principal por violar políticas de acoso. Ahora viene la parte formal». «¿La denuncia?», pregunté, mirando por la ventana de mi nueva habitación de hotel. El sol se ponía sobre Vitoria, tiñendo las piedras de la catedral nueva de un naranja cálido que no concordaba con el frío que llevaba dentro. «La denuncia ya está en marcha, pero ahora tenemos más. La propia plataforma puede ser aliada para presionar. ¿Y su última afirmación en tu chat? ¿Ni siquiera es mi madre real? Es un reconocimiento implícito de que sus motivaciones anteriores eran falsas. Un juez lo verá». Colgué y me preparé una tila. Mis manos ya no temblaban. Había cruzado un umbral. El miedo a la exposición se había convertido en la fuerza clara de quien ya no tiene nada personal que perder, solo la verdad que defender. Lo que vino después fueron semanas de una calma tensa, rota por oleadas de procedimientos legales. El proceso judicial en España no es rápido, pero es metódico. La Brigada de Delitos Telemáticos de la Ertzaintza recogió nuestra denuncia. Maite presentó toda la documentación. Las grabaciones, las capturas de pantalla de los directos difamatorios, los comentarios injuriosos e incluso el informe del banco sobre la transferencia anónima a la inmobiliaria, que pudimos rastrear hasta un cibercafé en Logroño cercano al trabajo de Oyer. Oyer, por su parte, se hundió más. Sin la plataforma principal, intentó crear cuentas nuevas, pero eran rápidamente suspendidas. Su narrativa se volvió más desesperada y contradictoria. Primero dijo que yo lo había hechizado para adoptarlo. Luego, que la herencia de Irache era en realidad dinero que yo le había robado a la familia durante años. Cada nueva acusación era más disparatada, y para un observador neutral,
más reveladora de su carácter. La gota que colmó el vaso legal vino de donde menos lo esperaba, Nerea. Una tarde, Maite apareció en la puerta de mi nuevo apartamento. Ya había recibido las llaves y empezaba a amueblarlo con muebles sencillos, con una carpeta en la mano y una expresión peculiar. «Tenemos una declaración voluntaria», dijo sin preámbulos, «de Nerea Iturbe. Quiere separarse de Oller y está dispuesta a declarar sobre la presión que ejercían sobre usted a cambio de ciertas garantías sobre no ser implicada en las demandas civiles». Me senté en el único taburete que tenía en la cocina. «¿Quiere testificar?» «No exactamente. Ha enviado una carta notarial detallando ciertas conversaciones. Dice que ella y Lide presionaban a Oller para que pusiera firme a su madre y que la idea de la residencia y de la herencia forzada partió de Lide. También confirma que Oller sabía que su trabajo era temporal por problemas de salud y que aún así decidieron forzar la situación». Leí la carta. Era fría, calculadora. Nerea se protegía a sí misma, arrojando a su marido y a su madre bajo el autobús. No había arrepentimiento, solo instinto de supervivencia. Me produjo más asco que alivio. «¿Esto ayuda?», pregunté. «Inmensamente. Corrobora su versión de los hechos, que había un plan para aislarla y apropiarse de recursos. Debilita cualquier defensa de Oller de que actuaba por preocupación filial. Ahora es un delito familiar con cómplices». El proceso avanzó. La vista en el juzgado de lo penal fue breve y austera. Oller compareció con un abogado de oficio, que intentó alegar conflicto familiar y arrepentimiento. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones, los mensajes, la campaña de difamación organizada, la declaración de Nerea. El juez, una mujer de pelo gris y mirada cansada pero aguda, dictó sentencia en un tiempo récord. Oller fue condenado por un delito leve de acoso y calumnias, con una multa económica, trabajos en beneficio de la comunidad y, lo más importante, una orden de alejamiento de 500 metros y la prohibición de comunicarse conmigo o mencionarme públicamente de por vida. Además, la sentencia reconocía el ánimo de lucro y la mala fe en sus acciones, lo que allanó el camino para la demanda civil que Maite ya había preparado, la reclamación de la casa. Aquella batalla fue más larga, pero el terreno estaba ganado. Presentamos todos los justificantes de pago, las transferencias desde mi cuenta ya cerrada, los recibos de la constructora donde yo firmaba como avalista, los correos donde Oller me pedía dinero para la letra de la casa que será el nido de su futuro. El juez civil falló a mi favor. No se ordenó un desahucio exprés, sino un proceso de ejecución hipotecaria donde se le daba a Oller un plazo para devolver el capital invertido o entregar la propiedad. Él no podía hacerlo primero, así que lo segundo se hizo inevitable. No asistí al día en que se ejecutó la sentencia. Maite se encargó de todo. Supo que Oller y Lide se mudaron a un piso de alquiler modesto en una localidad cercana. Nerea, según supe por un comentario de la propia Maite, había iniciado los trámites de divorcio y regresado a casa de sus padres en Bilbao. Una tarde, meses después, mientras regaba el geranio en mi pequeña terraza, recibí un mensaje. De un número desconocido, pero el tono era inconfundible. «Ama, sé que no debo escribir. Solo quería decir que lo siento. Estaba ciego. La presión, las deudas, Lide, todo me comió. No justifico nada. Solo lo siento. Espero que estés bien. Oller». Lo leí 1, 2, 10 veces. No sentí compasión, ni odio. Sentí la misma lástima distante que se siente por un extraño que ha tomado malas decisiones. Mi sanación no dependía de su arrepentimiento, sino de mi capacidad para seguir viviendo sin su sombra. No contesté. Borré el mensaje y bloqueé el número. Algunos puentes, cuando se queman, liberan la tierra para que crezca algo nuevo. Y yo estaba decidida a cultivar mi propio jardín. Con el dinero de la venta forzosa de la casa, tras pagar la hipoteca pendiente, me quedó un remanente modesto, y lo gestionado prudentemente de la herencia de Irache, mi vida adquirió un ritmo nuevo, uno que yo dictaba.
Me apunté a un taller de cerámica para principiantes en la Casa de Cultura. Conocí a mujeres de mi edad, viudas, divorciadas, solteras, cuyas historias no eran tan diferentes a la mía. Habíamos pasado la vida cuidando, y ahora nos redescubríamos torpemente. Un día, paseando por el Parque de la Florida, una mujer del taller, llamada Pilar, me preguntó con su franqueza castellana: «Aladne, con todo lo que pasó, ¿no te arrepientes de haberlo adoptado? ¿De haber dado tanto?». Dejé de caminar. Miré a los niños correteando alrededor del estanque. Respiré el olor a hierba mojada. «No», dije, y fue la verdad más profunda. No me arrepiento del amor. El amor nunca es un error. Me arrepiento de no haber puesto límites a tiempo, de confundir amor con entrega total y dignidad con egoísmo. Lo que le di a Oyer fue bueno. Lo que me quitó a mí misma, eso fue el error. Pilar asintió, comprendiendo. «Es como un árbol. Le das agua y sol, pero si crece torcido, no es culpa del árbol ni del jardinero. Es que a veces la tierra estaba mala». La metáfora me gustó. Yo estaba replantándome en nueva tierra. El último cabo suelto era emocional, no legal. La relación con mi pasado. Un domingo, tomé el tren a San Sebastián, a la parte vieja. Me senté en un banco frente a la iglesia de San Vicente, donde llevaba a Oyer de pequeño los domingos. No buscaba nostalgia, sino hacer las paces con los fantasmas. Recordé a la mujer joven que firmó unos papies de adopción llena de esperanza. No la juzgué. La abracé en mi memoria. Le dije: «Hiciste lo mejor que supiste. Ahora descansa. Yo me hago cargo». Al volver a Vitoria, esa noche, hice algo que no hacía desde niña. Saqué la chistu que mi padre me enseñó a tocar y que guardaba en el fondo de un baúl. Soplé, y salió un sonido débil, desafinado. Me reí. No importaba. Era mi sonido. Mi canal. El que usé para aquel único directo se quedó abierto. Sin vídeos nuevos. Pero la gente seguía llegando. Habían visto el resumen del caso en algún medio digital, o el fragmento de mi declaración que se volvió viral con el título «La madre que dijo basta». Recibía mensajes, sobre todo de mujeres, agradeciéndome por darles valor, por mostrar que se podía salir, que madre no era sinónimo de mártir. Y eso me llevó a hoy, a este momento, frente a esta cámara, por segunda y última vez. No estoy aquí para contar más mi historia. Está contada. Estoy aquí para cerrar el círculo y para pasar el testigo. Porque entendí algo. Mi fuerza no vino del dinero de Irache. Vino del instante en que, sentada en aquel sillón, escuchando la llamada a la residencia, algo dentro de mí dijo: «Hasta aquí». Todos tenemos ese punto. Ese límite que, cuando se traspasa, enciende una fortaleza que no sabíamos tener. A Oyer le deseo paz. A Lide, indiferencia. A Nerea, su propio camino. A mí, me quedo con el silencio de las mañanas en mi terraza, con el tacto de la arcilla húmeda en el taller, con el café compartido con Pilar. Me quedo con el derecho a envejecer sin ser una carga, sino una persona. Y a ti, que me has escuchado hasta el final, te digo esto. No permitas que tu historia la escriban otros. No confundas amor con servidumbre, ni lealtad con autodestrucción. Tú eres la raíz de tu propio árbol. Riega tu vida primero. Desde ahí, podrás dar sombra a otros sin quedarte seca. Si esta historia te ha resonado, si te ha dado un destello de valor o de claridad, entonces este viaje ha tenido un sentido mayor. Suscríbete a este canal, no para seguir mi vida, porque este es el final de estos capítulos. Suscríbete porque aquí, en este espacio, hablaremos de cómo reconstruirse, de cómo encontrar tu voz después del silencio, de legalidad básica que todos debemos conocer, de historias de resiliencia, no desde el dolor, sino desde la sabiduría que llega después. Juntas podemos crear una comunidad donde el respeto no sea una petición, sino una base.
Donde compartir no sea una obligación, sino un regalo. Donde el final de una historia no sea un punto final, sino el comienzo de algo más sabio y más fuerte. Pulsa ese botón de suscripción y activa la campanita, porque lo que viene no es más dolor, sino más luz, más herramientas, más verdad. Y recuerda, siempre, mereces vivir con la dignidad intacta. No pidas permiso para ser libre. Hasta siempre.